pinchar. Y ahí estamos, hoy sí. Ok, entonces ahora tenemos un ejemplo de cómo se funciona eso de la probabilidad. Es un ejemplo fuera de la medicina para que después nosotros lo podamos ir incorporando en el ámbito de lo profesional, ¿verdad? Dice que la probabilidad, esto no lo tenemos que ir perdiendo, ¿verdad? La probabilidad es igual a lo que es un caso favorable entre un caso posible. Y el primer ejemplo me dice que puedo calcular la probabilidad o que necesito calcular la probabilidad de que me salga cara al lanzar lo que es una moneda. La probabilidad de lanzar, que me salga cara al lanzar una moneda. ¿Qué probabilidades tengo? Y esto es súper sencillo. ¿Cuántos lados tiene una moneda? Solo tiene 2 lados. Entonces, como solo tiene 2 lados, mis posibilidades solo son 2. Yo solo tengo 2 alternativas de solución, porque solo tiene 2 lados la cara. Pero lo que yo quiero es que me salga exactamente el lado que tiene la cara. Entonces, esa solo es una opción la que yo tengo. Porque la moneda tiene caras diferentes. Uno es cara, la otra es cruz, así se conoce, ¿verdad? Entonces, no tiene el mismo valor a ambos lados. Si tuviera el mismo valor a ambos lados, entonces ahí eso es infinito, ¿verdad? Tampoco tiene 3 lados, entonces no tengo más posibilidades, solamente tengo 2, o que es cara o que es cruz, y ahí nos quedamos. Entonces me dice mi ejemplo que la probabilidad de que me salga cara al lanzar yo la moneda es del 50% de probabilidad. Y a este dato le vamos a poner un poquito de ojo porque los datos probabilísticos siempre son en porcentaje. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La fórmula me da el resultado en decimal. Dice que tengo un caso favorable dividido entre 2, que son las opciones o las posibles opciones que van a caer. Entonces eso me da un 0.5. Pero yo no le puedo decir tengo 0.5 de probabilidad. No, tengo el 50% de probabilidad de que al lanzar la moneda el resultado sea una cara. Para convertirlo a porcentaje simple y sencillo, lo multiplicamos por 100 y eso me va a dar el valor en porcentajes. Ahora bien, compliquémoslo un poquito más. Me pide calcular la probabilidad de que salga 3 a lanzar yo un dado. Entonces aquí viene un caso bien interesante, porque ¿cuál es el caso favorable? Lo que yo espero es que me salga 3. ¿Cuántas veces se repite el número 3 en un dado? Una vez. Solo se repite una vez. Entonces, por eso yo en mi caso favorable solo tengo una alternativa, porque solo quiero que me salga el número 3 y el dado solo tiene una vez esa numeración. Pero los casos posibles no, porque los casos posibles es que me puede caer 1, me puede caer 2, me puede caer 4, 5, 6, incluyendo el 3. Entonces yo tengo 6 posibilidades al lanzar el dado de que caiga cualquier número. Lo que yo espero es que caiga el número 3. Entonces solo un numerito es el que necesito obtener. Para poder realizar esa probabilidad, nosotros dividimos 1 entre 6 y eso me va a dar a 0.16. Pero como en estadística las probabilidades son en porcentaje, lo convertimos y yo tengo el 16.6% de probabilidad de lanzar un dado y que me caiga lo que es el número 3. ¿Se comprende? Sí. Sí, Sí, se comprende. Ok, excelente. Ahora vamos a ir cambiando un poquito eso y vamos a ver lo que son las teorías probabilísticas. Dentro de las teorías probabilísticas decimos que tenemos un evento. Sucede un evento para que usted pueda generar una probabilidad, tiene que haber un evento.
Y este evento puede ocurrir o no puede ocurrir. A eso se le llaman teorías probabilísticas. Y existen 3 operaciones básicas de los eventos. ¿Cuáles son las 3 operaciones básicas? Hay más, pero las básicas es una intersección de eventos, una unión de eventos o un complemento de eventos. Y vamos a ir tratando de explicar cada uno de ellos. La intersección de eventos es cuando nosotros tenemos alguna característica en común de nuestra investigación que forma parte de 2 eventos o de 2 sucesos que se estén realizando. O si lo queremos ver a nivel paciente, un síntoma que presenten en común 2 pacientes. A ese síntoma que tienen en común se le conoce como intersección. Pero también tenemos otra operación básica que se repite bastante en los eventos y es la unión. ¿Qué es la unión? Que todas las personas o todos los pacientes o toda la población en investigación esté presentando los mismos síntomas. Entonces, esa es una unión de eventos. Cada uno lleva un síntoma, pero es similar al del compañero. Entonces, eso es una unión de eventos. Y una tercera operación que podemos hacer es el complemento. ¿Y qué es el complemento? Los síntomas que tiene Juan, que yo no tengo, pero llegamos el mismo día a consultarlo. Entonces, muy probablemente ambos llevábamos dolor de cabeza, ambos llevábamos, ¿cómo se llama? Dolor de cabeza, dolor de estómago, calentura o fiebre, pero de repente Juan tiene rash y yo no, yo tengo náuseas. Entonces ya eso es un complemento, ¿verdad? Hay algo que hace diferente. El complemento tiene también su diferencia. Se puede llamar diferencia o complemento. Diferencia es cuando exactamente vemos aquel factor que no es común en ambos. Y complemento es cuando yo estoy haciendo una investigación y yo quiero especificarme que voy a investigar por qué mis pacientes padecen dolor de cabeza. Entonces yo tengo un público en general, yo tengo una muestra en general o una población en general, pero a esta muestra yo lo voy a clasificar y voy a tomar como objetos de estudio aquellos que tienen esa característica que yo busco. Los demás no es que no formen parte de la investigación, claro que sí forman parte porque son nuestro espacio muestral, pero ellos no tienen la característica que yo busco. Entonces ellos son un complemento de lo que es mi investigación. ¿Se comprenden las teorías? Sí, sí se comprende. Ok, gracias. Tenemos ahí un pequeño ejemplo para irlo orientando a lo que es a una parte práctica ya y nos dice que tengo 2 eventos. Quitémosle el término evento para que no seamos tan teóricos estadísticos y no le ponga eventos, póngale que tenemos 2 pacientes. Tenemos el paciente A que me dice que es una mujer de 30 años y que esta mujer de 30 años, dice una mujer de 30 años de edad, viva hasta su cumpleaños número 70. Entonces usted ya la identificó. Su paciente A es una mujer de 30 años que va a vivir hasta los 70 años. ¿Por qué? A saber por qué, pero así ha sido diagnosticada. Entonces ella tiene 30 años y va a llegar a vivir hasta los 70. Y tenemos un paciente B que casualmente es el esposo de la señora anterior, que también tiene 30 años, ¿verdad? Y que también le ha dicho que va a vivir hasta los 70 años. Entonces ahí tenemos 2 eventos o 2 pacientes que se están diagnosticando o que han llegado a pasar consulta y tienen el mismo diagnóstico. ¿Qué puedo hacer yo con ellos o cómo los puedo ver de una forma probabilística, de una forma bioestadística, de una forma caso de estudio? Sencillo.
ellos forman parte de algo que se conoce como intersección, donde ambos pacientes tienen el mismo diagnóstico. Entonces, como son los mismos diagnósticos, yo lo puedo graficar. Eso se conoce como una gráfica de Venn. Hay quienes solo hacen los conjuntos, por eso les decía que nos vamos a acordar un poquito de matemáticas en los conjuntos. Y hay quienes que no, les hacen este cuadrito y lo representamos, que A y esta U invertida hace referencia a una intersección de B. Y me dice, el paciente A y el paciente B cumplen con una intersección del diagnóstico o tienen un diagnóstico en común. ¿Y cuál es lo que tienen en común? Que ambos tienen 30 años y que ambos van a vivir hasta el año número 70. ¿Qué es lo que hace la diferencia, la forma del diagrama para mostrarlo, para que cuando su supervisor llegue y le dice cómo representar estos casos, qué es lo que usted ha visto en ellos? Nada, lo particular es que solo tienen 30 años y van a llegar a vivir hasta 70, pero eso usted lo ubica en este extremo donde se cruzan, por así decirlo, o donde se interrelacionan ambos eventos para denotar cuál es lo que tienen en común ambos pacientes. Y voy a pasarme a la otra y dice que el conjunto formado por los elementos que se repiten o los elementos que son en común, a eso se le conoce como intersección. Y el símbolo para representar lo que es una intersección de eventos o intersección de conjuntos es llamado matemáticamente, es esa U invertida, ¿verdad? Eso me hace referencia a una intersección. Tenemos otro ejemplo y dice, dados los conjuntos, véalo usted, dado el evento A, con sus elementos 0, 1, 2 y 3 y el evento B con sus elementos 3, 4, 5, aquí me faltó una llavecita, determinar qué es lo que usted ve en ellos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Hallar una gráfica y en su gráfica yo voy a colocar cada uno de ellos, pero me está pidiendo específicamente hallar y graficar lo que es la intersección. Entonces, ¿cuál es el elemento que se repite en ambos eventos? El número 3, ¿verdad? Entonces, para yo poderlo representar en esta gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este elemento número 3 lo vamos a colocar en este espacio donde se intersectan ambos conjuntos. En este espacio nosotros colocamos todas aquellas características que tengan en común estos eventos. Pasémonos y me voy a cambiar por acá. Vamos a ver si puedo sacar mi pizarrita para que ustedes puedan ver cómo funcionaría esto, cómo lo voy a hacer de una forma más práctica. Aquí me está cargando y aquí está. Ok. Y aquí tenemos ya una pizarrita que nos va a ayudar a comprender esos términos. ¿Qué se me hizo? Se me fue. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Entonces, si estamos hablando que es una intersección de evento A con B, vamos a hacer algo. Y vamos a generar un evento de un paciente llamado Juan. Hoy le tocó turno a usted y usted va a ver el paciente llamado Juan. Vamos a tener un paciente llamado Pedro. Y vamos a poner un tercer paciente por acá llamado María. Y le vamos a pedir para hacer más dinámico eso, porque ustedes son los especialistas del área, usted está de turno ahorita y esos pacientes lo acaban de llegar a visitar y quieren su diagnóstico, que se sienten mal. Y le vamos a pedir a Alejandro Miranda que me diga cuáles son los síntomas que tiene Juan, pero un síntoma que yo le comprenda y que pueda escribir, por favor. No me vaya a salir con un síntoma algo inusual que no lo pueda escribir. Cefalia, dolor de cabeza. Ok, cefalia.
Otro síntoma, por favor. Fiebre. Fiebre, muy bien. Otro síntoma. Rush. Le oí la voz diferente, no fue Alejandro, ¿verdad? Rush. Rush. No sé si se escribe así, pero ahí estamos. Ok, le vamos a pedir entonces a Connie Cañas que me diga los síntomas de Pedro. Tiene la glucosa baja. Ok, muy bien. Glucosa. Y le vamos a hacer un símbolo por acá. Baja, para no escribir mucho. Bien. ¿Otro síntoma? Y presenta mareos. Ok, muy bien. Tiene mareos. Ahí dejémoslo porque yo creo que con eso ya casi lo vamos a ingresar al pobre. Y a María le vamos a pedir a Jennifer Paredes que me ayude con los síntomas de María. Mialgia, ¿está bien? Sí, en términos de español para que yo le entienda. Dolor muscular. ¿Y se escribe así? Ujú. Ok. ¿Otro? Y fiebre. Fiebre, ok, muy bien. Ok, entonces si se fijan, ahorita tenemos 3 pacientes. Estos 3 pacientes cumplen con el hecho de ser eventos diferentes. ¿Qué es lo que usted hace cuando llega a hacer su consulta normal? Usted llega y usted los diagnosticó, pero muy probablemente de repente usted tiene que entregar el turno o tratar de ver, los deja ahí en observación un rato y usted tiene que saber qué es lo que está pasando con ellos. Entonces de repente llega ahí un superior suyo y le dice, ¿y cuáles son las características que usted mira entre ellos 3? Ah, ninguna más que entre Juan, aquí tenemos a Juan, y a María, tienen algo en común. ¿Y qué es lo que Juan y María tienen en común, jóvenes? Fiebre. Exacto, entonces esa fiebre está por aquí, ¿verdad? Ambos llegaron y el único padecimiento en común es la fiebre. Entonces usted va a tener un poquito de cuidado, los tiene en observación y no pasa nada. De repente usted está por ahí todavía y su paciente Pedro todavía anda ahí, que le reciban papeles o que le firmen o algo, y empezó a presentar un cuadro y le da fiebre. Entonces ya este señor, ya este evento nos genera una alerta porque entonces aquí entra, ¿quién sería el que entra ya en esa parte? Ya entra Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro muy probablemente ya empezó a tener uno de los síntomas que usted ha observado en común de los otros 2 pacientes. Esto no sucede cuando usted no conoce algo, de repente en las escuelas suele suceder. Un niño llegó y empezó a contagiar a los demás. ¿Cuál es el síntoma en común que tienen? Ah, todos los niños tienen este síntoma en común, muy probablemente porque identificaron que algún otro niño llegó con gripe y los contagió a todos de una forma muy rápida. O lo famoso, que yo creo que todas las mamás lo hemos pasado, el niño se me contagió de varicela. ¿Por qué se contagió de varicela? Porque muy probablemente uno llegó con el virus y se los esparció a todos. Pero si usted identifica con tiempo quién es ese uno que anda contagiando, ¿usted qué es lo que hace? Lo aísla, ¿verdad? Usted identificó ese pacientito y usted hace su orden para que lo muevan del lugar y lo aíslen. Eso es lo que sucede o lo que actualmente nosotros pudimos ver, ¿verdad? Cuando esto de la pandemia pasó, ustedes vieron que nadie sabía qué es lo que sucedía, pero de repente empezaron a llegar síntomas similares. Eso era una intersección de eventos que nos tenía que generar una alerta, que con esa intersección o con esa observación de los pacientes, usted podía tomar una decisión, aislar
tomar medicamentos o ver qué medidas se iba a hacer con esa persona. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, se comprende. Ok, entonces vamos a avanzar. Voy a hacer un poquito más Así pequeño. es. Vamos a avanzar y vamos entonces a la unión de lo que son los eventos. Y esta es más fácil y es más bonita también, porque de repente en la unión de los eventos, y si ponemos el caso del pacientito de la señora que tiene 30 años y que le diagnosticaron que va a morir a los 70, y el esposo está en las mismas características, entonces si usted le dice qué es lo que tienen en común, usted sabe que es que tienen los mismos padecimientos, ¿verdad? Pero también es una unión. ¿Y por qué es una unión? Porque padecen lo mismo, pueden estar en el mismo conjunto. Esto lo utilizamos o se utiliza más bien en los hospitales cuando vemos los grados o los índices de gravedad de los pacientes. Ustedes más que nadie deben de saber que en los hospitales están clasificados. En la UCI no vamos a tener aquel paciente de que, o sea, solo tiene un rasguño. En la UCI vamos a tener a los pacientes que efectivamente necesitan un cuidado un poquito más personalizado, ¿verdad? Que la atención tiene que ser activa, que usted tiene que estar visualizando todos sus signos vitales, etcétera. Entonces, ¿cómo nos va a servir esto en una investigación científica? ¿Cómo nos va a servir esto si de repente usted está ya en la materia de epidemiología, está ya en comunitaria y usted está al lado de un médico especialista, ¿verdad? Y están viendo un caso X. Entonces, usted tiene lo que es una población. Ojo, esa es una población. O como lo decíamos, para probabilidad. Si no es una población, es una unidad muestral. Que nuestra unidad muestral lo que me marca es todos aquellos individuos, todas aquellas personas que forman parte de mi objeto de estudio. Entonces son todos aquellos que por ese momento tiene usted para investigar. De repente le dijeron, va a ir a la unidad médica del Cantón San Juan de Dios y allí usted va a averiguarme por qué todos los pacientitos están padeciendo de fiebre, dolor de cabeza, etcétera. Algo tiene que usted ir a investigar si anda haciendo una investigación de campo o muy probablemente ya está en el día a día de su trabajo y han visto que llegan a consultar mucho los pacientes y que las características en común son esas. Entonces, esta es su unidad muestral. Toda la población que ha consultado por ese padecimiento es su unidad muestral. Pero de repente por acá, ese sujeto de acá empezó a presentar fiebre. Y ese otro sujeto de acá también presentó fiebre. Nada más que llegó y la fiebre no baja, no cede. Ambos en común. Y este sujeto chiquitín de acá, muy probablemente él tiene vómitos. Y este otro chiquitín por acá también tiene vómitos. Entonces usted lo que va a hacer, bueno, este es el sujeto A o el evento A o el paciente A, ese es el B, ese es el paciente C, ese es el paciente D. Y usted dice, vamos a hacer algo, vamos a separarlos para ver cómo van reaccionando. Entonces viene usted y hace su conjunto por acá y va a unirlos. ¿A quiénes va a unir? Al paciente A con el paciente B. Luego tiene la otra unión que sería el paciente D, C y el paciente D. ¿Qué es lo que tienen en común ellos? Esos señores tienen fiebre y esos señores tienen, ¿qué decíamos que tenía? Vómito. Entonces usted ya los ha clasificado, ha sacado una muestra significativa de toda su unidad muestral y que muy probablemente se los va a tener en observación si llega a presentar algún cambio. Muy probablemente de repente ahí el siguiente día salió otro señor que también tenía fiebre. Entonces, ¿a dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar
por este lado de acá. Le vamos a llamar el paciente X. Lo vamos a pasar a ese extremo de acá, porque ahí tenemos a todos los que están con ese padecimiento y así sucesivamente nosotros podemos ir desglosando esa muestra. De repente llegó alguien, y esto es lo interesante de que usted comprenda las probabilidades, la parte estadística y la aplique dentro de lo que es la parte de bioestadística, que es propiamente para medicina. Y llegó ese señor grandulón que tenemos por acá y también tenía fiebre, pero presentaba rash. No sé si se escribe así, van a disculpar, pero lo voy a escribir como se escucha. Entonces ustedes ven que él tiene fiebre y tiene rash, pero lo vamos a ubicar acá. Y por acá vamos a dejar el rash. Pero por aquí en este extremo vamos a poner la fiebre. ¿Qué nos dice eso? Que tiene un síntoma que tenemos en investigación, pero también ha presentado otra característica que no había salido hasta el momento, sino que hasta que él llegó a nuestra clínica. Entonces ahí nosotros lo podemos clasificar con un padecimiento que tenemos en observación y una nueva alternativa o resultado de ese evento. Así trabajan las probabilidades con nuestros casos favorables, que es lo que estamos investigando, y con todas las posibilidades o todas las alternativas que tenemos. Muy probablemente de repente el paciente A ya no tiene fiebre, se le quitó la fiebre, bendito sea el Señor, pero empezó a vomitar. Entonces ya no tiene fiebre, pero lo vamos a pasar para acá porque empezó con vómitos. Y es donde nosotros vamos uniendo las características de investigación. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Sí, sí se comprende. Ok, vámonos entonces a la siguiente lámina y nos vamos a salir un poquito del hospital. Yo sé que esos ejemplos así son para que ustedes me comprendan que realmente la estadística se aplica perfectamente en su profesión e incluso tenemos médicos especializados en la epidemiología, pero en la parte estadística, en la presentación de datos, en la parte de investigación científica y ellos han aplicado todo eso. Permítanme un momentito. Ok, perdón. Entonces nos vamos a ir a otro ejemplo para que me lo comprendan. A veces, por eso yo siempre les pido pongan un ejemplo dentro de la medicina y un ejemplo fuera de la medicina. Con el objetivo de que si no nos queda claro de una forma, nos tiene que quedar claro de la siguiente forma. Tenemos por acá un ejercicio, un ejemplo, y nos dice, de 50 estudiantes de una clase, es decir, ustedes, mis 50 estudiantes, por si fuesen 50, ¿verdad? Dice que de ellos, 10 escogen jugar fútbol, 20 eligieron jugar baloncesto y 5 escogieron jugar ambos deportes. Y el resto de estudiantes no eligió hacer nada, ninguno de los deportes. Entonces así tenemos ahorita nuestra clasificación en cuanto a preferencias de deportes. Pero como ya vienen las vacaciones, yo los voy a mandar a todos de viaje a hacer un ejercicio, a jugar un ratito ahí a una canchita, ¿verdad? La canchita de la universidad. Pero la persona que he contratado para que vea que ustedes van a jugar, él no sabe. A mí se me olvidó pasarle el dato que yo ya había clasificado, quiénes son los que juegan fútbol, quiénes son los que juegan básquetbol, quiénes son los que pueden jugar ambos deportes y quiénes son los que se van a quedar en la banca. A mí se me olvidó pasarle ese dato. Entonces ustedes ya llegaron a la universidad y están a punto de jugar. Y viene esta persona, el árbitro, el coach, el entrenador, como lo quieran ver, y empieza a elegir, y aquí esta palabrita es mágica para lo que es estadística probabilidad.
empieza a elegir al azar a sus estudiantes, porque no le pasamos el dato, no sabemos qué es lo que juega cada uno de ustedes. Entonces lo va a hacer al azar. Cuando hacemos ese proceso de escoger al azar la información, a eso se le llama probabilidad. Y hay una alta probabilidad de que al primer intento, por ejemplo, me dice hallar la probabilidad de que jueguen los que seleccionaron fútbol. ¿Cuántos estudiantes tengo yo en el grupo? Tenemos 50 estudiantes. Entonces aquí vamos a sacar la primera probabilidad o el primer evento. Que el entrenador seleccione exclusivamente a todos aquellos que jugaron o que me dijeron que podían jugar fútbol, ¿verdad? Como él no lo sabe, lo está haciendo al azar. Y al azar vamos a poner la probabilidad de que seleccione y vamos a llamar a los que juegan fútbol es igual a 10 de 50. ¿Por qué 10 de 50? Porque 10 dice que es el caso favorable. ¿Cuál es el caso favorable? Que elija exactamente a los 10 que me dijeron que jugaban fútbol. Pero la contraparte es que solo son 10 de 50. 50 es mi población de investigación, mi equipo que yo tengo ahí, los estudiantes que mandé a jugar. Entonces, eso me va a dar un 0.2. Pero como en probabilidad esto lo pasamos a porcentajes, quiere decir que la probabilidad de que el entrenador seleccione exclusivamente a esos 10 que sí pueden jugar fútbol es del 20% de mi población o de mi espacio muestral o de mis unidades muestrales o de mis 50 estudiantes que están ahí presentes, ¿verdad? Esto es si yo quiero seleccionar quiénes jugaron fútbol. Pero de repente no, vámonos a otro evento. Ahora quiero los que juegan básquetbol. ¿Cuál es la probabilidad de que elija a estas personas que pueden jugar básquetbol? De la probabilidad favorable, nosotros tenemos o conocemos que son 20 los que pueden jugar básquetbol. Entonces ponemos 20. Pero 20 de cuánto? 20 de 50, que es mi población en estudio o mi sujeto de investigación. Son 50, ¿verdad? Entonces ahí el resultado me da 0.4. De forma probabilística, esto equivale a lo que es el 40% de mi posibilidad o probabilidad de que escojan a aquellos que efectivamente pueden jugar básquetbol. Luego viene otra consulta. ¿Y cuál es la probabilidad de que jueguen o que elija para jugar a los que saben ambos deportes? Entonces usted viene y se busca y recordamos que los que saben jugar ambos deportes solo son 5. ¿De cuánto? De 50. Entonces la probabilidad de que elija, y si se fijan aquí hay una intersección, ¿por qué? Porque es lo que tienen en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que juegan ambos deportes. Entonces la probabilidad de que elija a esos 5 es del 0.1, equivale al 10% de posibilidad. Es decir, que dentro de los 50, muy probablemente solo a uno pueda llegar a jugar en ese momento o pueda ser elegido solamente uno de los que saben jugar ambos deportes. Y tenemos otra que me dice literal D. ¿Cuál es la probabilidad de que jueguen aquellos que saben jugar fútbol o baloncesto? Es decir, una unión que en ese momento estén jugando los que juegan fútbol o los que juegan baloncesto. En ningún momento los que pueden jugar ambos juegos, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Eso es una unión, porque están jugando ambos deportes. Entonces ahí tenemos los que juegan fútbol, son 10. Los que juegan básquetbol son 20. Los que juegan ambos deportes son 5.
Pero estos que juegan ambos deportes no los queremos porque la pregunta dice es los que juegan fútbol o baloncesto. No ambos. Entonces, los que juegan ambos son 5 y aquí viene lo interesante. Los vamos a restar porque ellos no van a ser parte de nuestra investigación o no van a ser parte del azar de poder jugar. El resultado me da 0.5. En porcentaje, eso es el 50% de probabilidad. Es un porcentaje bastante grande. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 que juegan fútbol y 20 que juegan baloncesto. Si lo sumamos es el 30% de estudiantes o ya es un porcentaje bastante significativo. Entonces, por eso decimos que es el 50 si descontamos a aquellos que juegan ambos deportes. ¿Se comprende? Sí. Y viene el último, el literal E. El literal E me dice que cuál es la posibilidad de que jueguen solo aquellos que saben jugar fútbol y no los que juegan baloncesto. Entonces aquí viene algo bien interesante, porque yo ya había sacado este dato acá. Y en este dato tenemos a los que juegan ambos o los que pueden jugar ambos fútbol y básquetbol, ¿verdad? Pero no los queremos a ellos. Entonces, como a ellos no los queremos, porque ahorita solo queremos a los que pueden jugar fútbol, pero no los que juegan baloncesto. Y dentro de los que juegan baloncesto, ¿quiénes están? Todos aquellos que sí me dijeron que jugaban baloncesto. Entonces, solo hacemos una pequeña resta. Al final es esta misma operación la que nosotros tenemos. Y ahí es donde podemos nosotros deducir cuáles son las posibilidades de que un suceso ocurra. Eso lo podemos ver en la parte de medicina. Cuando usted le asigna un medicamento, ¿cuál es la probabilidad del alivio? ¿Cuál es la probabilidad que me dé alergia? ¿Cuál es la probabilidad de que el medicamento definitivamente no haga nada en mi organismo? Entonces, usted tiene que estar buscando o en busca constante de cuál es el medicamento apropiado. No es que con un paciente vamos a estar jugando al azar, no, al contrario, esto solo se visualiza cuando estamos haciendo una investigación, cuando son datos muestrales los que vamos a estar trabajando, cuando es un proceso de estudio, cuando son procesos de estudio, entonces ahí sí entran los casos probabilísticos. Vamos a pasar un poquito por acá porque también tenemos una operación que, si bien es cierto, al inicio de todas las teorías de probabilística, operaciones de probabilidad que podemos utilizar, no estaba, pero puede llegar a suceder y es lo que es el complemento. El complemento es todo aquello que está fuera de nuestra investigación, que sí nos sirvió porque es parte de la muestra o es parte de la población significativa, pero que en algún momento no tiene una característica que nos abone a la investigación. Y vamos a cambiar un poquito el evento. Y si se fijan aquí dice, la mujer de 30 años no sobrevive a su cumpleaños número 70. El esposo de 30 años tampoco sobrevive a su cumpleaños número 70. Es el mismo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Solo uno, por favor. ¿Cuál es la diferencia que usted ve en este enunciado? De que ahora dice que no sobrevivan en vez de a que sobrevivan. Correcto, Alejandro. Que ahora dice no sobreviva, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy planteando un caso y le digo, tenemos X paciente con estas patologías, el complemento es todo aquello que no es parte de ese diagnóstico o todo aquello que nosotros no queremos que suceda con este paciente. De repente, quizás aquí a la señora le dijeron que le quedaban 3 años de vida. Eso es lo que le dijeron, pero como en probabilidad estamos a ocurre
o no ocurre, ¿verdad? Entonces, si ocurre, pues usted ya tiene un tiempo que le han dicho que disfrute su vida. Pero si no ocurre, ¿qué sería lo contrario? O que muera antes del tiempo o que pase más tiempo. Si lo queremos ver en otro caso, a mí me pueden decir, mire, tiene que tomar por una semana esta pastilla porque con eso usted va a mejorar su proceso gripal, su dolor de cabeza, etcétera. Y es que está bueno, lo voy a hacer. Lo ideal o la probabilidad de certeza es que en el tiempo que usted el medicamento me dio, ese tiempo tuve y estuvo bien, me salió súper bien. Pero el complemento es que quizás yo solo lo tomé, usted me dejó 15 días y yo solo lo tomé 5 días y ya me siento bien. Es un caso complementario a mi favor. O quizás podría ser de que ya llegué a los 15 días y yo no me siento bien, yo me siento peor. Entonces eso es un caso complementario. Todo aquello que puede suceder, todas aquellas posibilidades o alternativas que yo tengo ante una situación o ante un evento. ¿Se comprende? Sí, Ok, Sí se entonces comprende. sí se tenemos comprende. por ahí, ok, gracias. Tenemos por ahí entonces una tablita que son de las operaciones básicas que podemos hacer con la probabilidad. ¿Cuáles son estas? Y eso es pregunta de examen. La unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Eso lo podemos utilizar en lo que es prácticamente las operaciones de una probabilidad. Y esa es su forma gráfica de interpretarlo. Si se fija en una unión, ambos círculos tienen la misma coloración, no hay ninguno que marque una diferencia. ¿Por qué? Porque es una unión. En la intersección, en los medios o las partes que se unen, ahí sí hay una coloración diferente porque eso nos muestra que tenemos una intersección de conjuntos. En la diferencia es todo lo que tiene un paciente que no tiene el otro paciente. Y en el complemento son todas aquellas acciones que pueden llegar a ocurrir que no están contempladas o las que nosotros no hemos diagnosticado, sino que lo que no queremos que suceda. Es todo lo que es el complemento. Dentro de lo que son las reglas básicas de la teoría de probabilidad, hay ciertos ítems que tenemos que tomar en cuenta. Y el primero es, la probabilidad siempre oscila entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Y ese número, o sea, ese valor a mí me encanta porque nosotros, por lo menos como informáticos, en la parte de sistemas, lo utilizamos bastante. 0 o 1 es, ocurre o no ocurre. En probabilidad es así, ocurre o no ocurrió. Si lo vemos a nivel informático, ¿enciende la máquina o no enciende? ¿Envió el mensaje o no lo envió? ¿Le dio clic al botón o no le dio clic? ¿Encendió la luz o la apagó? O sea, es 0 o 1. ¿Cómo lo podemos representar la probabilidad entre una oscilación de 0 o 1? Es que muy probablemente todas las acciones traen una consecuencia. Y en base a esa consecuencia se genera la siguiente regla y es la regla de adición para los eventos alternativos. Y vamos a ir poniendo un ejemplo, yo se lo ponía a los demás grupos. ¿Cuál es la probabilidad que el ingeniero Peñate vaya manejando a toda velocidad en el Boulevard del Ejército? ¿Cuál es la probabilidad de que choque? 0 o 1. ¿Choca o definitivamente es muy diestra y no chocó? Esa es la probabilidad. ¿Qué pasa si no chocó? Bendito sea el Señor, llegó a su casa tranquila y se puso a ver Netflix. Pero si chocó, eso va a generar una adición de eventos. ¿Cuál es la primera adición de eventos? Averiguar por qué chocó. Iba a toda velocidad, había consumido algún medicamento, había bebido algo, una bebida prohibida, alcohólica, sucedió algo en su organismo que perdió el control. ¿Qué es lo que sucedió? O veamos la otra parte, ¿a quiénes lastimó? ¿Cuáles son las consecuencias? Esos son eventos alternativos.
Y eso, los eventos alternativos me llevan a lo que es un ajuste para lo que son las ocurrencias o el conjunto de ocurrencias. Bueno, si chocó, si fue porque sufrió algún paro, le dio náuseas, se desmayó en el volante y no había consumido nada. Entonces, eso ¿cuál es la ocurrencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a investigar eso? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y hay otra regla más que se llama la regla de multiplicativa para los eventos. Ya estamos tratando al ingeniero, que fue la que provocó el accidente. ¿Qué otras partes se vieron involucradas en ese accidente? ¿Quiénes más salieron lesionados? Entonces, eso es una multiplicidad o una multiplicación de eventos. Hay eventos, sucesos a nuestro alrededor. Quitemos el ejemplo de la ingeniera porque si no van a pensar que no puedo manejar y por eso le pido a mi esposo que me lleve para todos lados. Quitemos ese ejemplo y se recordarán hace un año que nos encerraron, ¿verdad? ¿Y por qué nos encerraron? Porque venía la alerta de una pandemia, que algo estaba sucediendo. Por ahí, en un punto ciego, vino Pedro y se nos coló. Y entonces Pedro traía lo que era el virus. Entonces existió la posibilidad de que la pandemia, que el virus haya entrado a nuestro país. Fue una posibilidad certera, clara, que sí, ingresó, generó algo que es una adición de eventos. ¿Y cuál es la adición de eventos alternativos? Que Pedro contagió a toda su familia y después que contagió a la familia, contagió al cantón y después del cantón el municipio hasta llegar a la capital, ¿verdad? Son eventos que se van replicando, ampliando y sucediendo. Pero lo bonito que es cuando llegamos a la parte de la explicación, cuando usted ya conoce qué es lo que está sucediendo. Y las explicaciones nos permiten reemplazar. ¿Y qué vamos a reemplazar? Los eventos. Aprender de esos eventos para no volverlos a cometer o para tener una perspectiva de una toma de decisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Todos a vacunarse porque es nuestra alternativa más probable en este momento. Eso va a generar consecuencias. Sí, esta cadenita se va a volver a replicar porque no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Pero es una alternativa que sigue siendo un sujeto de estudio. ¿Se comprende, jóvenes? Así es, ingeniero. Muchas gracias. Ok, genial. Eso nos lleva a algo que se llama axiomas de probabilidad. ¿Y qué son los axiomas de probabilidad? Que tengo n posibilidades de ocurrencia. Si bien es cierto de que un evento puede ser positivo o negativo o sucede o no sucede, pero yo tengo diferentes formas de justificar o de ver el qué pasa con eso. Y esto es lo bonito. Yo por eso a ustedes, créanme, lo que a mí me encanta trabajar con medicina, por el hecho de que ustedes están así, activos, buscando el qué y por qué suceden las cosas. Entonces, esa búsqueda constante del querer saber el por qué, cuál es nuestra población de estudio, cuáles son los síntomas que se están prestando, a quién nos tenemos que dirigir para saber cómo vamos a contrarrestar, quiénes son los tomadores de decisiones para poder tomar una acción ante lo que se está sucediendo. Entonces, todo eso se conoce como axioma, ¿verdad? Son las suposiciones que podemos tener en cuanto a una probabilidad. Son todas aquellas funciones, todos aquellos eventos que se van a desencadenar ante una realidad. Y ya cuando hablamos de bioestadística, ya cuando hablamos de probabilidad en función de la salud, ya son eventos reales, ya son eventos que se tienen que vivenciar. Por ejemplo, y aquí me voy a alejar un poquito más del virus y de todo. En salud pública, en comunitaria 3, a usted le va a tocar ver, por ejemplo, lo que es por qué la desnutrición infantil. ¿Qué sucede con el maltrato infantil?
Son axiomas de estudio, son réplicas, eventos reales que se están sucediendo y que necesitan una respuesta. ¿Por qué el alto índice de niños con falta de crecimiento? ¿Por qué el alto grado de índice de niños que no tiene de maltrato infantil? ¿Por qué el alto grado de madres que no dan lactancia materna? ¿Por qué suceden todas esas cosas? Entonces, eso lo hacemos a través de un estudio. Y este estudio nos lleva a lo que es nuestro diagrama de árbol. Y el diagrama de árbol, jóvenes, no es más que nada una representación gráfica de lo que está sucediendo. Yo creo que este dibujito es representativo para que usted me lo comprenda. Pero si usted se quiere poner en una realidad, y créanme lo que ha sido muy gratificante para mí desde el año pasado estar con esta materia, porque el año pasado sí lo tuvimos que vivir en tiempo real, lo que estaba sucediendo, los estudiantes estaban ahí activos en la plataforma. Pero ya ustedes ahorita ya tienen datos promediados. El año pasado, ¿qué es lo que hacíamos todos los días desde que nos encerraron? Los primeros, yo le puedo pasar los primeros 3 meses, incluso para ese tiempo todavía estábamos así. Lo primero que hacíamos antes, nos despertábamos, la juventud arrancaba tomándose una selfie y subiéndola a inicio mi día. Cuando fue lo de la pandemia ya no fue así, sino que todos nos despertábamos y ¡pum! A buscar las estadísticas de contagios. ¿Cómo iba esa estadística de contagios? ¿Cómo iba la gráfica de Excel? Que muchos queríamos linchar al de las gráficas. Yo era una que quería decir, deme en el puesto de él porque se equivocaba constantemente, ¿verdad? Pero cuando salió Juan, Pedro ahí en la pantalla, por lo menos los de estadística y los de epidemiología, nos reíamos. ¿Por qué? Porque eso era un claro ejemplo de diagrama de árbol, de cómo funciona la probabilidad de que una persona se contagie, la probabilidad de que todo el clúster de esa persona se contagie y cómo se va ramificando a través de una persona que no tuviera los cuidados necesarios o que no viera en serio lo que estaba sucediendo, cómo se replicaba, se multiplicaba lo que eran los casos de contagio. Eso que mirábamos hace un año y que todos los días nos levantamos a ver las estadísticas, yo creo que hoy ni el temblor no me despertó a ver de cuánto fue. Al contrario, hoy quizás uno ya conoce, ya sabe cómo se contagia. No es que no pongamos en práctica la bioseguridad, pero ya conocemos más. Y el año pasado no conocíamos, desconocíamos todo esto. No sabíamos si la mascarilla me protegía, no sabía si tenía que andar tocando todo, el alcohol gel, si es que casi me echo agua hervida también. Entonces, todo eso nosotros lo vamos conociendo. ¿Y cómo lo vamos conociendo? A través de los diferentes diagramas. Este, jóvenes, es uno de los diagramas más importantes dentro de la bioestadística para representar lo que son las probabilidades, probabilidades de éxito, probabilidades de fracaso, probabilidades de hacer una prueba de un medicamento, probabilidades de ser certeros ante una toma de decisión, cuáles son todas mis alternativas. Y así es como nosotros vamos a ir entrando a lo que es el famoso diagrama de árbol para tenerlo como una representación gráfica de lo que podían ser de resultados experimentales. Y ahí le di la definición de lo que es un diagrama de árbol, posible pregunta de examen. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Yo creo que todo bien, ingeniero. Ok, No hay excelente. dudas. Excelente. Entonces vamos a dejar de compartir por acá porque ya me divertí yo un ratito con ustedes y la presentación, pero tenemos una actividad pendiente por ahí. Entonces vamos a pasar a esa actividad. Por acá tengo yo vamos a ver dónde está la plataforma. Acá estamos. Y los voy a ir llamando
de acuerdo a cómo se anotaron en el foro. Les recuerdo que el foro, la clase anterior, yo les pedí que inmediatamente se inscribieran para poderles anotar el tema, ¿verdad? Incluso estuve monitoreando. Por ahí sé que tengo 3 jóvenes que no tienen tema. Se me van a quedar hasta el final porque vamos a hablar con ustedes. Y los demás, ahorita mismo vamos a empezar con esa socialización. No es ni exposición. Si usted quiere compartir pantalla, bienvenido. Y si no, así de forma rápida, 5 o 8 minutos de forma rápida, ¿en qué consiste su investigación? Lo que usted, la esencia de lo que usted pudo investigar. Y vamos a iniciar y voy a ir verificando que estén todos los integrantes también. Vamos a iniciar con el grupo de Adriana Nájera, perdón. Aquí estamos, ingeniera. Ok, está también Catherine Aguilar. ¿No está Catherine? Sí, ya la vi, ya la vi. Jessica Campos. Sí, ingeniera. Ok. Fabiola Pérez. Fabiola Pérez. Veamos tal vez en el chat. Ok, Fabiola no está, por acá la vamos a poner. Y Andrea Mengíbar. Sí, ingeniera, aquí estoy. Ok. Le vamos a pedir a Jessica Campos que nos socialice en qué consistía su investigación. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Claro, no me apague el micrófono para que le pueda ceder yo el permiso. Jessica Campos va a compartir. Sí. Ok, vamos a ver. Ahí está, ya puede tomar el control. Buenas tardes, ingeniera. Nuestra investigación consistía en lo que son las medidas de posición. Estos son los integrantes del grupo 1. Pero para comenzar, son las medidas de posición. Pues las medidas de posición se llaman en general cuantiles y estas se pueden clasificar en 4 grupos, que son cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Y esto nos va a permitir que se divida un conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o una muestra. Y es necesario para calcular estas medidas de posición que los datos estén ordenados de menor a mayor. Entonces, la utilidad de esto es que se emplean generalmente en una determinación de estatus o grupos correspondientes a fenómenos socioeconómicos, monetarios o teóricos. Aquí se observan las medidas de posición, que son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Y los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales de términos. Ok, la voy a interrumpir ahí. Hasta ahí nos vamos a quedar. Porque esa parte ya la tiene otro grupo. Pero está súper bien que lo haya incluido. Hasta ahí estamos bien. Está bien. Entonces ya es no digo la generalidad de esto, porque lo tiene el grupo. No, hasta ahí quedémonos. Justo hasta ahí, a la que decía utilidad, ahí quedémonos. Ok, porque aquí ya tengo esto. Datos no agrupados, no importa. Está bien. ¿Eso lo pusieron en la presentación que me enviaron? Sí. Ok. Estamos súper bien. Hasta ahí quedémonos con su grupo. Ya pueden ver la nota ahí en el espacio. Le voy a solicitar entonces al siguiente grupo. Vamos con el grupo de
Déjenme ver por aquí. Ahí estamos. El grupo de Cindy López. Cindy López. Ok, muy bien. Génesis Velázquez. Sí, presente. Michelle Mancía. Presente. Ah, es Michael, perdón. Le vamos a pedir a usted que nos ayude. Michael, ¿cómo le dicen? Michael. Michael, ok, Sí, en inglés. sí, normalmente así me dice. Ok, Michael, ayúdenos por favor con la exposición. Me deja compartir pantalla, por favor. Claro, ahorita. Ahí está ya. Pueden verlo. ¿Sí? Ok. Buenas tardes, compañeros. A nosotros también nos tocó lo que son las medidas de posición, pero a nosotros nos tocó específicamente en la salud. Esta es una entrega de grupo. Y vamos a comenzar con la introducción, que nos dice que la necesidad de un enfoque estadístico está actualmente bien reconocido en la investigación y en la práctica de las disciplinas que constituyen la salud pública. Las medidas de posición nos facilitan la información sobre la serie de datos que estamos analizando. La descripción de un conjunto de datos incluye como un elemento de importancia la ubicación de estos dentro de un contexto de valores posible. Estos son indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencias superan estas expresiones, cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencia, por lo que también se llama medida de tendencia central. ¿Cuáles son estas medidas de posición? Son 3. Los cuartiles, que se dividen en 4 partes iguales, deciles, que se dividen en 10 partes iguales, y los percentiles, que se dividen en 100 partes iguales. Un ejemplo de este podemos poner, primero, cuartiles para datos no ocupados. El ejemplo nos dice que hay 40 pacientes de oftalmología atendidos en la clínica Good Hope en el periodo de abril-mayo 2015. Nos pide calcular el Q2, el cuartil 2. Tenemos que ordenar los datos primeramente. Una vez los tenemos ordenados, tenemos que utilizar la fórmula que nos presentan, que dice número de datos es igual a 40 datos, y acá es igual a 1. Entonces, el cuartil 1 lo vamos a multiplicar 1 por 40 entre 4. 10, como es un número entero, suma 0.5, por lo tanto 10.5. Así el valor del cuartil 1 se encuentra entre las posiciones 10 y 11, entonces 13 más 14 entre 2 es igual a 13.5. Estamos ordenando los cuartiles 13 y 14, por ejemplo. Y este sería como un ejemplo de las medidas de posición en cuartiles no agrupados. Obviamente en agrupados cambiaría el procedimiento como en cualquier otro tema, por ejemplo, en tabulación de otros datos. Como conclusión, las medidas de posición son valores necesarios que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población muestra. Su importancia en la medicina radica en la clasificación de poblaciones o muestras en partes porcentuales y así interpretar mejor la información. Esta nos va a ayudar a sacar conclusiones o teorías de ciertos fenómenos y la interpretación de estos datos se nos facilita por los cuartiles y percentiles y las deciles. Excelente. Solamente. Excelente, muchas gracias. Súper bien explicado. Más claro no se puede dar. Le felicito. Vamos entonces con el grupo de se encuentra Milagros López. Sí, sí. Margarita Osorio. Aquí. Alexander Martínez. Sí, aquí. Rachel Portillo. Sí. Y Stephanie Salinas. Sí.
Ok, le vamos a pedir a Henry Martínez que nos ayude con la exposición. Ok, sí me da para compartir, por favor. Listo. Ok, permítame. ¿Ya pueden observar? Ahorita está cargando. Ok. Ya ahí está. Ok, buenas tardes a todos. A nuestro grupo les toca hablar sobre los cuantiles o los fractiles. Para comenzar tenemos la definición. Se dice que los fractiles o cuantiles tienen por objetivo describir el comportamiento de una variable dividiendo la serie de valores en diferentes números de partes porcentuales e iguales. En base a eso tenemos el cuartil. Este separa los valores en 4 grupos iguales y existen 3 cuartiles. Es el más frecuente, el cuartil 1, o sea, el Q1, son los datos menores y el 3, el Q3, son los mayores. Por lo tanto, el cuartil 2, el Q2, corresponde con la mediana. Que es un estadístico de posición que divide la distribución de los datos a la mitad. Los valores del cuantil serían 0.25, que sería el Q1, 0.5, que sería el Q2, y 0.75, que sería el Q3. En el ejemplo de cuartil, tenemos el 1% de los estudiantes al calcular la nota, a partir de la cual está obligado a aprobar las notas de notas del 0 al 20. Y tenemos el conjunto de datos que está representado por 16 datos. Entonces necesitamos calcular el cuartil 3, el Q3, ya que nos interesa calcular el valor a partir del cual solo hay un 25% con mejores notas. Entonces comenzamos y inicialmente tenemos que ordenar el datos de menor a mayor, donde n es el número de muestras, es decir, 21 muestras. Ese es el número, perdón, de muestras. Entonces tenemos que aplicar que x igual a n por i entre 4, en el que en todo caso, reemplazando los datos, sería 21 por 3 entre 4. Eso daría igual a 15,75, es decir, que x es igual a 15,75. Este es un número con decimales. Entonces el cuartil 3 es la medida de los valores que ocupan la posición entre el 15 y el 16, es decir, los dos cuadros que podemos observar en los datos ordenados. Entonces, el Q3, el cuartil 3, es igual a 4 más 4 entre 2. Se quedó sin audio, hasta ahí llegamos. De los otros compañeros, si nos confirman si hasta ahí llega o se quedó sin audio. No, es que aún falta. Creo que nuestro compañero está teniendo problemas de internet. Ok. Ok, pero sí, es precisamente lo que creo que se salió, ¿verdad? Vale, no hay problema. No hay problema porque sí es parte de lo que les solicité que investigaran. Ya les coloqué ahí la nota y si se pueden comunicar con él, que no hay problema, que tengan cuidado, que al parecer como que anda afuera. Pero sí estamos súper bien. Vamos con el siguiente grupo para avanzar. Vamos con el grupo de Connie Cañas. Está presente, ya la vi. Rodrigo Chávez. Presente. Ok, ahí están. Maybelline Centeno. Presente.
Alejandro Miranda. Presente. Ya lo vi. Walter Burgos. Presente. Ya. Eduardo Álvarez. Él ha estado, pero se le desconectó porque se le fue el internet. Pero hasta hace poquito estaba aquí. Ah, ok, yo lo reviso, no hay problema. Yo verifico el listado de conexión. Entonces le vamos a pedir a Connie Cañas que nos ayude con la explicación de lo que les tocó. Vaya, Inge, solo me permite compartir pantalla, por favor. Claro, ahorita. Listo, verifiquen. ¿Se logra ver? Sí, se visualiza. Vaya, a nosotros nos tocó el tema de los cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición en los cuales los tres valores que dividen al conjunto de los datos ordenados. Permítame, licenciada, es que no veo bien esto. La presentación. Está en... ok. Sí. Bueno, los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes de posición igual. En el primer cuartil tenemos que es el menor valor, que es mayor que 1/4 parte de los datos, es decir, aquel valor de la variable que supera el 25% de las observaciones. En el segundo cuartil es idéntico o similar a la mediana, o sea, en este cuartil prácticamente es el mismo valor que la mediana. Y en el tercer cuartil tenemos de que es el menor valor, que es mayor que 3/4 partes de los datos, es decir, aquel valor de la variable que supera al 75%. Acá tenemos la fórmula en la que nos dice que para encontrar nuestro valor, primero tenemos que sacar la posición del cuartil, ya sea del cuartil 1, del cuartil 2 o del cuartil 3. Y acá nos dice que el primer dato que tenemos que tomar en cuenta es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Luego sustituimos n por la suma de las frecuencias absolutas y fi menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Las características son: el cálculo del segundo cuartil depende de si el número de sujeto n es par o impar. Al ser la mediana, se utiliza el procedimiento de cálculo de mediana, que ya sabemos de que si es impar, tenemos que sumar y dividir para obtener nuestro número. Y lo que mencionaba antes era de que el cuartil número 1 equivale al percentil 25. El cuartil número 2 es la mediana y el percentil 50. Y el cuartil número 3 es el percentil 75. Eso es todo, Inge. Ok, estamos bien. No hay problema. Por aquí vamos a... ok. Ya pueden ver su nota ahí en el espacio del foro. Vamos con el equipo de Andrea Galán.
Hola, presente. Eric Bonilla. Presente. ¿Me José, escuchan? sí, José Hernández. Presente. Josué Marroquín. Presente. Catherine Chota. Presente. María Fernanda Rivas. María Fernanda Rivas, no está. Ok. Y Yuri Martínez. Presente. ¿Nos ayuda Yuri exponiendo, por favor? Con gusto, ingeniero. Solo comparto la pantalla. Ahorita se la comparto. Listo. Me pregunto si ya pueden ver la presentación. Sí, ya. Ok. Bueno, nuestro tema, buenas tardes primero. Nuestro tema es los cuartilos y ejemplos fuera del campo de la medicina. Ok, bueno, como el concepto, podemos decir que los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números, iguales de términos. De esta manera, podemos decir también que los deciles se dividen a la serie en 10 partes. Por decirlo de alguna manera más resumida, los cuartiles la dividen en 4 y los deciles en 10. Tenemos ciertas ventajas como son que los cuartiles poseen buenas propiedades y son muy usados. También son sesgadas sin valores externos y ayudan a describir la posición que tiene cada valor específico en relación al conjunto de datos. Entre las desventajas podemos decir que la distribución es simétrica. Los cuartiles deben estar a la misma distancia de la mediana. Cuando el número de observaciones es impar, la observación del medio es la mediana. Ahora, a manera de hacer esto un poco más resumido, tenemos bastantes ejemplos, entre los cuales me gustaría explicar los que están aquí, que básicamente dictaminan cómo podemos encontrar un cuartil en una serie de datos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el número de en medio, pero para hacer eso tenemos que ordenar los números de menor a mayor. Cuando los ordenamos de menor a mayor, vamos a encontrar el número en medio, que a la vez es la mediana. Luego de eso, para sacar el primer cuartil o Q1, tenemos que ocupar una fórmula, que es K por el número entre 2. En este caso, como puede observar el primer ejemplo, luego de ordenarlos, tenemos que el Q1 será igual a 165. Aquí estamos tratando de descubrir cuál es la estatura del 25% de las 21 personas. También cabe mencionar que muchas veces usted va a tener una cantidad de datos que no va a ser exacta. Entonces, el Q1 al final va a tener que sacar una media, porque van a quedar entre dos datos. En este caso en específico, no tuvimos que sacar media porque realmente sí quedaba el dato real, pero sería 165.1, que sería igual al 25%. Y luego se ocupa la misma fórmula, que sería K por el número entre 2, para sacar el Q3, que sería 181.5, representativo del 75%. De igual manera podemos ver el segundo ejemplo, que es teóricamente lo mismo, solo que referido a notas de matemáticas en un aula. Hacemos el mismo procedimiento de ordenar de menor a mayor y luego sacamos las muestras. Como mencionamos anteriormente, vamos a multiplicar según el cuartil que queramos. Y en este caso sabemos que el cuartil 1 sería igual a 9. Muchas gracias. Creo que eso sería prácticamente todo. Excelente, estamos bien. Ya tienen ahí su nota visible también. Vamos con el grupo de... Veamos el grupo de Valeria Amaya. Sí, sí, ingeniera. Jocelyn Cuellar. Sí, aquí presente. María de los Ángeles. Gerson Lemus. Sí, presente. Está. Carlos Martínez. Presente. Valeria Pimentel. Presente. Carlos, ¿nos ayuda exponiendo, por favor?
Mire, yo tengo un problema, es que ando en el dermatólogo. Estoy de regreso a casa. Estoy desde el teléfono y estoy con datos. Ah, ok, excelente, no hay problema. Tenga cuidado, entonces. Le vamos a pedir apoyo a Catherine Amaya. Vaya, ahorita comparto la pantalla. Disculpe, ingeniero, tendría que quitarme el host a mí para dárselo a él. Sí, ya ahorita se lo quito. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, le quedó a... Catherine, si me activa su micrófono, por favor, para buscarla más rápido. Ya. Lo tiene activo porque a mí me parece como que no tiene micrófono. ¿Y si se me escucha? Sí, ahorita sí, ya se le escucha. Perfecto. Ay. Y ahorita, en teoría ya es host, lo único que se ha quedado pegada a la pantalla del compañero. Ya se ve mi pantalla. Sí, ya. Ok. A nosotros nos tocaron los cuartiles y dando una breve introducción, los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales de términos. Entonces, siguiendo con el ejemplo, nosotros lo pusimos así para una mejor comprensión, que nos pide calcular el peso, medio, la moda, la mediana, el valor del primero y tercer cuartil. Primero se ordenarían los datos, que quedaría así. Como los datos no varían mucho, tenemos que el primer cuartil es de 60, el segundo cuartil, perdón, se sacaría de que el primer cuartil es el 60% y es el 25%. El segundo se toma por la mediana y eso da un 65 y el tercer cuartil es igual al 75%, que es 70. Y acá para calcular y una mejor comprensión de la fórmula está explicado qué significa cada cosa, que es donde n es el número total de casos, L es el límite inferior de la clase y la F es la frecuencia de la clase de la mediana y así sucesivamente con los demás datos. En verdad nuestro ejemplo no era muy largo y creímos que se entendía perfectamente, entonces solo eso pusimos. No hay problema, estamos súper bien. No hay problema. Ahorita ya lo pueden ver la nota en el foro. Vamos con el equipo de Alexandra García. Presente. Diego Morán. Presente. Okay. Ingrid Martínez. Presente. María José Paz. Presente. Patricia Rosales. Presente. Y Sandra Peña. Presente. Ok, Patricia, nos ayuda exponiendo, por favor. Sí. Ahorita solo deme pase para compartir pantalla. Ahí está. Gracias. No sé si ya se ve. Está cargando. Ya, listo, ya se mira.
Ok. Bueno, espérame que se me traba. Aquí. Bueno, buenas tardes, ingeniera. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema de los deciles. Y primeramente voy a empezar diciendo que los deciles o decillas son medidas de posición que dividen un grupo de datos en 10 partes iguales. Más que todo en cantidades porcentuales de 10 en 10. O sea que cada decil se podría decir que tiene, bueno, en cada decil se encuentra el 10% de los datos. Esta es la fórmula para encontrar los deciles, donde LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra el decil. N es la suma de las frecuencias absolutas. F1 es la frecuencia acumulada anterior de la clase de decil. FI es la frecuencia de intervalo que contiene al decil. Y AI es la amplitud de la clase o longitud del intervalo correspondiente a la clase de decil. Okay. Para esto vamos a explicarlo con un ejercicio que se puede ver aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar la clase en esta fórmula y vamos a sustituir la K, la cual corresponde al número de decil que buscamos. En este caso será 2 y la N es la suma de las frecuencias absolutas, la cual tiene un valor de 65. Al sustituto nos quedaría entonces 2 por 65 entre 10 y haciendo la operación nos queda por resultado el número 3. Ahora vamos a sustituir los demás datos en la fórmula correspondiente para encontrar el decil. Ay, se me perdió el mouse. Bueno, el número 60 corresponde al límite inferior donde se encuentra el decil. Y a esto le sumaremos el valor que obtuvimos anteriormente, es decir, 13. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es la clase de decil que tiene un valor de 8. Entre 10, y esto le vamos a dividir entre 10, que es la frecuencia del intervalo que contiene el decil. Luego se va a multiplicar por 10, el valor que corresponde a la amplitud de la clase, y como resultado nos va a dar el valor del segundo decil, que es de 65. Sucesivamente se puede ir haciendo cada decil, como se ve aquí. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, excelente, muy bien. Aquí les pongo ya su nota. Y vamos con el grupo de Adriana Barahona. Presente. Gabriel García. Él no está, ingeniera. En la mañana me escribió para decir que no tiene luz en su casa desde como las 6 de la mañana y tampoco tenía batería en su celular y su computadora, así que no se pudo conectar. Ok, aquí le vamos a pedir que me envíe un mensaje directo. Erika Enríquez. Presente. Jennifer Hueso. Presente. Darlene Pineda. Presente. Y Eric Vélez. Tampoco está. Presente. Excelente. Darling nos ayuda exponiendo. Sí, Solo, ingeniera, yo voy a compartir la pantalla, entonces no sé si me puede compartir el host. Ahorita se los doy. Sería Gracias. Erika. Sí. Ok, ahí estamos. Gracias, ahorita le comparto pantalla. ¿Pueden verla? Sí, ya. Buenas tardes. A mi grupo nos tocó ejemplo de deciles fuera del área médica.
ejemplos de datos agrupados. Calcular los deciles 1, 3, 5, 6 y 9 de la tabla de distribución del número de estudiantes que se van a inscribir a una clase de natación. Calcular el tercer decil. Vaya, para calcular el tercer decil tenemos que N, que K es el número de decil por N, que es el número de la sumatoria FI de la columna anterior. Entonces, 3 por 65 entre 10. Y eso nos va a dar un total de 19.5. Ahora para poner la fórmula tenemos 70, que es el 70 más 19.5 que nos había dado anteriormente lo que habíamos sacado, menos 18 entre 16 por 10. Y eso nos dará un total de 70.94. En el quinto decil y en los demás es prácticamente lo mismo, solo se van sustituyendo los números. Por ejemplo, en el quinto, la K es 5, porque estaríamos hablando del quinto decil, por 65, que siempre sería la sumatoria de todos los números, entre 10, y eso nos va a dar un total de 32.5. 70 más 32.5 que habíamos sacado, menos 18 entre los 16 por 10, y eso nos da un total de 79.06. Eso sería todo. Así sucesivamente se van sacando los demás. Correcto. Excelente, muy bien. Ahorita ya tienen nota ahí. Vamos con el grupo de Lourdes del Carmen. ¿No está Lourdes del Carmen? Presente. Ok, gracias. Ingrid Granados. Ingeniera, la compañera dijo que había tenido problemas de internet y no se pudo meter a la clase, que se iba a comunicar con usted después. Ok. Eric Lizama. Ingeniera, él dijo que estaba trabajando y no pudo conectarse ahora. Ok, tiene que enviar justificación porque si no, no le puedo poner nota. Entonces, sí, yo les voy a cambiar este comentario que les estoy poniendo a los que no están presentes, toda vez y cuando tenga validado un mensaje de parte de ellos. Vamos a ver, se encuentra Dayana Méndez. Sí, presente. Dayana Osorio. Presente. María Teresa Valle. Presente. Y Gabriela Ventura. Tampoco está Gabriela. Okay. Nos ayuda entonces Lourdes del Carmen. Sí. ¿Me confirma si va a presentar? ¿Van a presentar algo, joven? Sí, sí se puede. ¿Usted lo va a presentar? Sí. Ok, ahí está, ya es el host. No sé si ya se puede ver. Sí, ya se visualiza. A nosotros nos corresponde un ejemplo aplicado de decil aplicado a la medicina.
Y pusimos la distribución según deciles de riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica de la población masculina adscrita a un centro de salud. Pacientes y otros pacientes. El material de trabajo lo constituyen 2.848 historias clínicas de varones de edades de entre 25 y 55 años. Se incluyeron en el estudio 1.420 historias que disponían de datos actualizados por haber consultado en el último año. Ya no se le escucha, compañera. Yo creo que se le fue el Inter. No, Isaiah. Aquí estoy. Se utiliza el método propuesto por Chaper para valorar el riesgo cardiovascular. El factor de riesgo más prevalente lo constituye el tabaquismo con un 50,1%, mientras que la hipertensión arterial y la diabetes no superaron el 14,1%. Respectivamente, un 90% de los individuos menores de 35 años se encuentran en los deciles de 10 entre 30, mientras que aproximadamente el 50% de los mayores de 45 años se incluyen en los deciles de 40 y 90. Eso es todo del ejemplo. Ok, está bien. No hay problema. Ahorita le pongo nota. Ahí estamos entonces, jóvenes. Felicitarlos porque la verdad que de esa sección la mayoría estaba presentes. En las otras secciones sí tuve bastante problema con los compañeros que no estuvieron presentes por X y motivo, no hubo justificante, entonces eso es para validar nada más que todos estén y ser un poquito equitativos con la asignación de la nota. ¿Qué vamos a hacer? Y si usted ya es un poquito cuidadoso y ya vio su aula virtual, tenemos programado un laboratorio, ¿verdad? Entonces, en esta semana les he dejado lo que es un laboratorio activo para la fecha del día 28 de marzo. El 28 de marzo es domingo, jóvenes, se los he dejado. Quería hacer el consenso nada más porque nosotros entramos en periodo vacacional el domingo y regresamos hasta lo que sería el 4, creo el 4, sí, el 4 de abril. No quisiera tocarles sus fechas de vacaciones, entonces no sé cuántos están de acuerdo que lo dejemos el domingo o lo adelanto un día para el día sábado. Ahí sí, si me pueden levantar la manita virtual para hacer el conteo y ver cuántos están de acuerdo que lo cambiemos para sábado, me lo levantan la manita, por favor. Ingeniera. Dígame. Es que sábado tenemos corto de neuro en la noche, entonces nos quedaría un poco pesado si nos pasan. Ok, ahí tengo las manos de los que quieren sábado ahorita. Van varios, la verdad. Ok. Yo lo he dejado programado para las 6 de la tarde. Y no les va a llevar más de 15 minutos el laboratorio. Ok, tenemos ahí 9, 10 manitas levantadas de 39. Ok, entonces me imagino que solo son 10. La mayoría quiere que sea el día domingo, entonces. Lo vamos a dejar, dígame. Ingeniera,
Dígame. No lo podría poner antes. Mañana se puede. Mañana viernes. Ajá, en la noche. Vaya a ver, levántenme la mano cuántos lo quieren mañana viernes. Yo se los puedo habilitar. Yo con tal que tuvieran un poquito más de tiempo para estudiar. Pero si quieren que se los ponga mañana viernes de 8 a 10 de la noche, se los puedo dejar activo. Levánteme su mano. Ok, viernes 15, 16, 17, 18, 17, mano 20. Ok. Ahorita se los programo entonces. Lo vamos a dejar mañana viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10 activo para que usted lo pueda hacer. ¿Qué va a venir en ese laboratorio, jóvenes? Las dos presentaciones que hemos visto. Muestras, selección de la muestra, tipos de muestra, probabilidad, para que ustedes puedan repasar un poquito en torno de eso, ¿verdad? Entonces el examen, el laboratorio les va a quedar el día de mañana y se va a cerrar mañana siempre, lo único que a las 10 de la noche. ¿Qué más les voy a compartir? ¿Por qué les estoy dejando ahorita laboratorio? El laboratorio nos tocaba hacerlo regresando de vacaciones, pero yo soy una que no quiero venir a hacer laboratorios porque no, o sea, no es justo, venimos de un periodo vacacional, ustedes tienen que descansar también. La virtualidad, aunque no lo crean, es complicado, no es fácil. Entonces, para que no se estén preocupando en vacaciones, tengo que estudiar porque me van a hacer laboratorio al regresar, lo vamos a hacer ya. Y así ya que tenemos ganado el primer laboratorio de este segundo periodo. Y así vamos a ir avanzando con las evaluaciones. Si usted no me ha enviado lo que es la presentación que utilizó este día, por favor anéxelo para que yo se lo pueda revisar. Y si alguno de sus compañeros no presentó, porque tenía clases, porque estaba trabajando, cualquier emergencia, que me escriba y que me dé una justificación válida para yo poderle tomar en cuenta en la nota que ahorita ustedes acaban de defender. No sé si habrá preguntas o dudas, y si no hay preguntas ni dudas, me quedo solo con, ya les digo quiénes son los que me van a esperar. Aquí los tengo. Tenemos a Mariana Cruz, Gabriela Vázquez y Josué Fabián. Son los únicos que se me quedarían. De ahí, si no hay consultas y dudas de los demás, nos podemos retirar. Gracias. Bueno, Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. Cuídense. Gracias, Felices ingeniero. vacaciones. Hola, Josué, ¿me escucha? Sí. Ok, solo usted está de sus compañeros, los demás no están, no sé qué pasó. Fíjese que sí, no sé.